Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva. Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la palabra, para que vivan y den la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios, que es Jesús. Nosotros terminamos hace 8 días estudiando acerca, vamos a retomar el último pedacito, cuando Él les habla acerca del perdón y les dice hasta 70 veces 7, y a los apóstoles les parece difícil. Y ellos creyeron que era una cuestión de fe, pero Él les dice, es tan simple, es muy simple. Simplemente si ustedes hacen eso, van a ver cosas sobrenaturales. Y utiliza algo que los estudiosos del lenguaje llaman, es una hipérbole, es una exageración. O sea, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le pudieras decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en. Mateo lo dice más, o sea, plántate en el mar. O sea, es algo imposible, correcto. O sea, que un árbol, el mar que tiene agua salada, y sería imposible que un árbol se pudiera plantar en el mar porque el agua salada no deja producir la vida. Entonces es como que los lleva a esa dimensión y los lleva a un nivel tan alto. Cada vez va progresando el nivel espiritual, cada vez Él está pretendiendo llevarnos a un nivel más avanzado. O sea, que ya dejemos las cosas pequeñitas, los rudimentos, y que vayamos hacia adelante a las cosas del espíritu real, o sea, a la esencia de lo que Él quiere mostrarnos. Entonces, ahí comenzamos, con esa hipérbole, con esa exageración. Yo siento es que si nosotros leemos con devoción, podemos entender esas cosas simples que son la gramática. Entonces, Él no dice ahí va una exageración, esto es una exageración. No, Él simplemente manda la hipérbole, manda la exageración, y como quien dice, ustedes son los oyentes, miren a ver cómo organizan el pensamiento. Y es eso. Entonces mandó la exageración y los apóstoles le quedaron, ¡ah! Y ahí no termina el asunto. Entonces está diciendo, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Y comienza una serie de 3 preguntas. Yo quiero que las leamos una por una y cada quien lo que ve en cada una de esas preguntas. Entonces, primera pregunta, ¿quién la lee? ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver del campo, luego le dice, siéntate a la mesa? ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Qué ven? Que el jefe es el jefe y el obrero es el obrero. Sí, muy bien, Andrés. El jefe es el jefe y el obrero es el obrero. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos ahí? A ver, Constanza, micrófono para Constanza. Yo noto ahí que no hay misericordia, o sea, de ser el buena gente, el que recibe al siervo, sino que siga trabajando, y si no pase, tómese un titico, no, siga trabajando y siga usted su trabajo aquí en la casa, y para Correcto. eso lo contraté. Dice Constanza, es fácil notar eso, ¿cierto? Como que uno dice, falta como un poquito de misericordia ahí, del amo, porque viene cansado del campo, ¿verdad? Entonces vamos a ir mirando. Entonces vamos a escribir acá, vamos a hacer como un paralelo. Decimos, lo primero que dijo Andrés, el amo es el amo, y vamos a reflexionar y vamos a mirar y a encontrarle la verdad ahí. Ajá, estamos hablando de jerarquía. El amo es el amo y el siervo, el siervo. Entonces Constanza dice que ella alcanza a mirar un poco de carencia de misericordia de parte de ese amo, ¿no? Hay carencia de misericordia. Listo, ¿quién más? Patricia. El deber del siervo es servir. Ajá, listo. El deber del siervo es servir. Aquí nos está diciendo que ¿quién?
O sea, cualquiera de nosotros que teniendo una persona que nos sirva, le diríamos después de verlo trabajar, siéntate a la mesa con nosotros. O sea, ¿quién de nosotros? Correcto. Vamos a pararnos ahí, en la reflexión que hace Luden, teniendo en cuenta lo anterior. Vamos a mirar el contexto histórico. En la época de Jesús era normal los siervos. O sea, en la época de Jesús era normal tener un esclavo, ¿cierto? Era una circunstancia del común. Entonces vamos a notar primero que Jesús utiliza una circunstancia del común para enseñar una verdad espiritual bien elevada, bien alta, porque era muy normal para ellos. Cuando Ludi dice, ¿quién de nosotros? Entonces, teniendo ese contexto histórico y trasladándolo al contexto de ahorita en la condición de nosotros, nos vamos a responder la pregunta, nosotros mismos. Entonces la pregunta dice, ¿quién de vosotros? Tomémosla muy personal, tomémosla personal. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿Quién le dice eso? ¿Quién dice eso? O sea, ¿quién le puede decir eso? O sea, ¿cómo está nuestro corazón ahí? ¿Quién? Levanten la mano los que dirían eso. O sea, no lo diríamos. Entonces, primera pregunta. A ver, Jackie. Primera pregunta. La respuesta es, si yo soy el amo, o sea, viendo el tema, si yo soy el amo y le digo al siervo, ven y siéntate a la mesa, tendría que cambiar mi posición, mi función. Entonces, ¿quién nos sirve? El siervo es el que sirve. Entonces, siéntate a la mesa, ¿y quién sirve? Yo tendría que servir. Se cambiarían los papeles. ¿Qué amo hace eso? Ven, siéntate a la mesa, entonces yo te sirvo. O sea, en ese contexto y en ese tiempo imposible. En este tiempo y de pronto mirando el sentir de nuestro corazón, de pronto algunas personas lo haríamos, pero tengo que cambiar de posición ahí. Tengo que bajarme para poder lograr que el siervo se siente a la mesa. ajá, Y pues yo veo al Señor haciendo eso. Por eso Él dijo, yo no vine a ser servido. Teniendo ajá, el derecho de ser servido, Él sí, vino a servir. Él cambió su posición de ajá, ser igual a Dios, como Dios, para venir a servirnos, y somos nosotros que nos sentamos a la mesa a comer del pan que Él nos pone. ajá. Mire el paralelo que hace la pastora Jackie. Y dice, en el contexto histórico de Jesús, nadie contestaría eso, ¿cierto? Entonces la respuesta es que, no, yo no lo diría, no. O sea, contestaríamos a esa primera pregunta, no, en ese contexto. Lorena. Yo diría que igual en el contexto de Jesús y hoy en día, por ejemplo, si yo tengo un capataz, sería hoy en día, ¿no? En la finca, un ejemplo. Yo sé que él se tiene que levantar, digamos, a las 4 de la mañana, ir a ordenar las vacas, y llegar, él verá si desayuna o no desayuna. O sea, es algo que él tiene que hacer normal. Yo ni me pondré, o sea, no tendría cuidado si desayunó o si no desayunó, sino que haya cumplido su deber. En el contexto actual y en ese momento creo yo que Jesús también, porque él hace la pregunta, como diciendo, pues es lógico tal cosa, ¿sí? Entonces eso lo pensaría así. Ajá, correcto. Andrés. Lo que pasa es que mirando el pretexto, Ajá, es un ejemplo que le da a los discípulos o nos da directamente a nosotros, que fue lo de la clase pasada, que leímos ahí en unas Biblias que va todo unido desde el 1 hasta el 10. Y en el 7 es como reafirmándonos mediante el ejemplo que tenemos que obedecer, que fue lo que aprendimos en la clase pasada. Y simplemente es, o sea, él nos dio una orden
prediquemos, busquemos o obedezcamos. Él no va a decir, vengan, siéntense a descansar y a comer conmigo. Primero hagan su trabajo y después se van a encontrar conmigo. Correcto. ¿Sí ve cómo la misma palabra va sacando el espíritu de la letra y cómo la misma palabra va dando la vida? Se vuelve un torrente, se vuelve un manantial. Y es eso, mire, para mí el éxito es estar todos. Para mí el éxito es ir allá a los grupos de estudio y hacerlo en compañía de. Porque, o sea, yo sola puedo ser como un charco estancado, pero cuando yo me uno con el otro, entonces hacemos que el agua fluya, que no se estanque, que corra, entonces salta para vida eterna. Entonces lo que me salta a mí, le llegó a la pastora Jackie, lo que le salta a la pastora Jackie le llegó a Patricia, y entre todos hacemos el manantial. Es un caudal, es un torrente hermoso. Ese es el éxito de los estudios. Por eso es hermoso poder hacerlo en las casas, invitando a las personas y que ellos sean los que más participan y que ellos se sientan agradados y que estén bebiendo de ese manantial y que digan, wow, sí, claro, mire, lo que Dios le mostró a ella, lo que Dios le mostró a él, lo que es eso, es poder entenderlo de esa manera y poder acercarnos. El sábado en el taller de capacitación de los grupos de estudio lo hablábamos y decíamos, mire, es tan claro, ahí está, un día vamos a ser galardonados, porque Él un día va a decir, benditos de mi Padre, los que están a la derecha, nos va a decir, y vamos a escuchar y nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar, porque Él va a decir, ¿sabe qué? Vengan al reino preparado desde la fundación del mundo. El reino que nosotros, por el que estamos trabajando, por el que entregamos la vida, es un reino preparado, porque Él dice, ¿se acuerda que Él dijo? Yo voy a prepararle el lugar, es un reino preparado, y Él va a decir, y empieza las razones. A mí esa porción me parece tan hermosa, porque dice, vengan al reino preparado desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero, me recogiste, porque estuve enfermo y viniste a verme, porque estuve en la cárcel y viniste a mí. Y ellos dicen que ellos sorprendidos le van a decir, ¿y cuándo nosotros te vimos con hambre y te dimos de comer? Empiezan a preguntar ellos. Y dice, cuando lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños. ¿Quiénes son los hermanos más pequeños? Los que hasta ahora están conociendo, los que quieren conocer. Cuando nosotros invitamos a las personas, eso es darle de comer a Jesús. O sea, Jesús está entre los necesitados que nos rodean. Ahí está. Entonces el sábado nos hacíamos una pregunta y decíamos, ¿qué necesidades vemos en las personas que están cerca de nosotros? Y que cada quien se las respondiera. ¿Qué necesidades vemos en las personas que están cerca de nosotros? ¿Y qué recurso nos ha dado Dios para suplir esas necesidades? ¿Qué recurso nos ha dado Dios? Y es eso, es poder hacerlo, es el efecto de la gracia, de tener la gracia y decir, Señor, yo estoy aquí porque necesito alimentar al hambriento, necesito darle de beber al sediento, porque al forastero lo voy a recoger, porque al que está en la cárcel sabemos que eso no es solamente literal, sabemos que ahí hacemos lectura inferencial y sabemos que en la cárcel hay gente que está en unas cárceles terribles de odios, de resentimientos, en unas condiciones horribles, y ahí Él nos tiene. Para eso apareció el Señor Jesús acá. Entonces entendemos perfectamente que si nosotros lo hacemos estamos cumpliendo ese mandamiento. Entonces a la primer pregunta nos vamos a centrar. A la primer pregunta, ¿quién de vosotros? Entonces todos tendríamos que responder, no, yo no lo diría dentro de ese contexto. ¿Sí? Listo, queda la primer pregunta. Versículo 8, ¿quién lo lee? Versículo número 8. Reina Valera. ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú?
¿Qué piensan acerca de esa pregunta? ¿Qué ven ahí? Mire cómo comienza el 7. ¿Quién de vosotros? O sea, volvamos a lo personal. Acuérdense que estamos haciendo lo personal. O sea, lo vamos a volver personal. ¿Quién de vosotros? Entonces dijimos, no, pues ninguno de nosotros lo haría. Entonces, a la primera pregunta, la respuesta sería no. Pero como él dice, ahorita lo estamos volviendo, cada quien desde su experiencia va a contestar la pregunta, como si estuviéramos ahí. Entonces, dice, no le dice más bien, miren esa frase, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú. Es la otra pregunta. Esa es la hermosa mayéutica de Jesús. Con preguntas direcciona el corazón de los hombres. ¿Qué dicen ustedes a esa pregunta? ¿Quién quiere nutrir esa respuesta? A ver, pastora Jackie. En el versículo 8 donde dice, no le dice más bien, o sea, está cambiando la intención del corazón. Está diciendo, mírate. La primera pregunta, como dices tú, va unida esta a la primera. ¿Quién de vosotros? No, ninguno. Entonces le dice, ¿no sería mejor tu actitud? ¿No sería mejor tu respuesta? ¿No sería mejor que cambiaras ese concepto que hasta ahora has tenido, que el siervo debe estar siempre o sirviéndote o preparándote a la mesa? ¿No es mejor que te consideres a ti mismo y consideres ese siervo y cambia tu actitud a él? Por eso dice, no le dice mejor, prepárame la cena, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido. Al decirle, no le dice más bien, o sea, en vez de decirle, siéntate conmigo a comer, la actitud del corazón es, ve, prepara tú la cena. Y luego después de que coma yo, vas a comer tú, porque primero soy yo y luego tú. Pero miremos lo siguiente, él está teniendo consideración, él está llevando a los apóstoles, a los discípulos a que tengan consideración. No, ¿cierto? Porque le dice, no le dice más bien, o sea, como que está dándoles la respuesta, está dándoles la conducta que ellos seguramente van a tener. A ver, Camilito. Ay, pero díganle las palabras suyas, Camilo. En la primera, o sea, la primera pregunta, o sea, la segunda pregunta está respondiendo la primera con una pregunta en tercera persona. O sea, es como si, o sea, ustedes responderían esto, o sea, él mismo pregunta, él mismo responde con otra pregunta. En tercera persona. En tercera persona. Está haciendo la narración. ¿Se acuerdan cómo se llaman esas preguntas? ¿Se acuerdan que lo vimos? ¿Qué clase de preguntas son estas? ¿Qué clase de preguntas es? ¿Qué clase de pregunta? Revísenlas y me dicen qué clase de pregunta es. A ver, Vicky. Es una pregunta de análisis. ¿Será de análisis? ¿Quién dice que es de análisis, Patricia? Pienso que es de observación porque ahí mismo está la respuesta. Dice, o sea, recordemos que la pregunta de observación debe estar literal en el texto. La respuesta debe estar literal en el texto. La de análisis está en el texto, pero no de manera implícita, sino explícita. O sea, entonces sí lo sería dice, entonces de interpretación. Si decimos de interpretación, la ubicamos dentro de pregunta de análisis. Porque esas son las dos facultades, deducir e interpretar para las preguntas de análisis.
¿Quién de vosotros? Porque ahí dice, no dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. O sea, el Señor está hablando de una realidad Sí. que está pasando en ese momento. Hay siervos, hay esclavos y hay amos, Sí. ¿verdad? Ajá. Y el deber de un siervo pues es servir, es lógico. Y el deber del amo es mandar y exigir. Entonces la primera respuesta el Señor la da, pero va conectada la primera con la segunda. Pero ¿será que hay respuesta? ¿Hasta ahí hay respuesta? ¿Miramos que hay respuesta? A ver, Mari. Micrófono para Mari. Yo no pedí la palabra. Divina. Bueno, ¿cómo lo veo yo? ¿Cómo lo ve? En el contexto sabemos que el siervo sirve, el amo manda. El Señor Jesús hace en el versículo 7 la pregunta, ¿quién de vosotros? Sabemos que la respuesta obvio, sería ninguno, porque la vanidad del hombre es así que nunca se baja un poquito, ¿cierto? Entonces, estamos en el contexto, allá, estamos con Jesús allá, recibiendo la enseñanza, ¿de acuerdo? Jesús da una respuesta inferencial, lógica. Ninguno, si implícitamente en la pregunta 7 del versículo 7, automáticamente sabemos que ninguno. En el versículo 8 Jesús está diciendo, ¿ustedes más bien no le dirían tal cosa? Claro, la conclusión es obvia, ¿por qué? Porque el amo manda y el siervo sirve, punto y aparte. Punto y aparte. Eso quiere decir el Gracias, hecho. Mari. Sí. O sea, pero entonces la respuesta, cuando dice quién, a cada quién, ¿es para qué? Aparte de, o sea, más allá de la reflexión, más allá de la deducción que hay. O sea, ¿cuál es el propósito de leer la Biblia? ¿O reflexionar? ¿Cuál es el propósito de leer la Biblia? A ver, con micrófono. ¿Nombre? Miguel Gómez. Miguel. Tener obediencia sobre la voluntad de Dios, ser obedientes. ¿Puedo claro, opinar? Claro, Miguel. Sí. En la época de Jesús y aún en nuestra época, eso está aconteciendo. Es un rol y si yo tengo que desarrollar un trabajo, tengo que llevarlo a cabo. Estoy obedeciendo con las funciones que me dan a realizarlo. Actualmente sucede igual. En algunos casos no. Yo tuve la experiencia o he tenido la experiencia de tener personal en el campo que trabaja para uno y yo sí comparto con ellos, pero ese es un caso personal. No todas las personas lo hacen. Y igual en otro sector en el que me desempeñé, compartía con las personas que estaban debajo mío. Las cosas buenas que observaba era que el rendimiento de todos era mejor. Si nosotros obedecemos, pero también nosotros damos a las personas que les estamos generando órdenes, pues el rendimiento es mayor. Habrá gente que no, hay casos, hay excepciones, pero también lo mío es una excepción, porque personas que hacían mi misma labor, vecinos y demás, definitivamente eran opresores. Pero pienso que para la época lo que Jesús está, no pensar, sino se está hablando de obediencia. El siervo tiene que obedecer y hay un rol, hay un espacio, hay un tiempo para todo. Entonces, si no se le invita a la mesa, pues el siervo no se va a sentar en la mesa. Si yo no le decía a mis trabajadores, vengan y compartan conmigo la cena,
obviamente que no se sentaban, ¿sí? Y es más, era más atentos a atenderlo a uno que uno a ellos. Entonces, pienso que aquí los siervos están siendo obedientes a su rol, a su espacio, a su tiempo, a lo que les corresponde hacer. Correcto. Victoria. Pues yo supongo que cada persona lee la Biblia con un propósito particular, pero pienso que el fin primordial para leer la palabra de Dios es conocer a Dios y conociéndolo saber de qué manera podemos complacerlo. Finalmente nosotros estamos sirviendo a Dios en nuestra vida. Ese es el propósito principal, pienso yo. Correcto. Vanessa. ¿No? Pensé que era que había... Listo, estamos mirando con qué propósito estamos leyendo la palabra. Andrés, va a decir algo al respecto, ¿cierto? Listo. Díganos. Antes que se me olvide. Sí. Tú dijiste, explicando el versículo anterior, que Jesús nos decía, o nos va a decir cuando nos encontremos con Él, me vieron y no me alimentaron. Acá tengo una versión que dice, voy a leer desde el 7 al 8. Cuando un sirviente vuelve a arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, ven y come conmigo? No le dirá, prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como, luego puedes comer tú. ¿No podríamos hacer referencia a que esa comida puede ser la espiritual con Dios, como la oración de mañana? O sea, primero aliméntame a mí, alimenta el espíritu, conóceme y luego puedes ir a darle de comer a tu cuerpo. Ajá. Esos ya son conceptos teológicos, ¿cierto? Que Andrés le agrega. Perfecto, muy bien. Pero entonces, o sea, siempre el propósito de leer la Biblia es la aplicación. No pueden haber propósitos particulares. Todos, si yo no aplico la Biblia, si yo no la obedezco, si yo la leo para no aplicarla, sale vana la lectura. El propósito real del estudiar la palabra es aplicarla, volver la carne de mi carne, hueso de mi hueso y sangre de mi sangre. Y si no, pues carece de sentido. Entonces, en ese orden de ideas, no le dice más bien, ¿cuál sería la respuesta ahí? No le dice más bien, prepárame la cena. ¿Cuál sería? Sí, correcto, sí. Eso haríamos. Tercera pregunta, ¿quién la lee? Sí. Tercera pregunta, Paola. Paola. Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. O sea que ante esa, ¿cuál es la respuesta de ahí? O sea, sí, realmente ¿acaso no damos gracias porque damos por hecho que esa es su labor. Entonces, Victoria, entendámosla. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Es que en esta traducción me parece que está como más escueto el tema. Leámosla. Tendría que estar agradecido al criado porque hizo lo que se le había ordenado, y entonces implícitamente está la respuesta. ¿Cuál es? No. No. Ahí está la respuesta, ¿cierto? ¿Se le da gracias porque hizo lo que tenía que hacer? No. Entonces, a la tercera pregunta es, no. Ahí está la respuesta. Ahora sí vamos a entrar en el corazón del texto. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. ¿Qué tenemos que decir? Siervos inútiles somos, pues lo que habíamos hacer, hicimos. ¿Qué les dice esa frase? Teniendo en cuenta todo esto que tenemos acá, que ya lo hemos estudiado. ¿Qué nos dice esa frase? A ver, Paola. Yo pienso que cambia la imagen que se tiene al inicio del texto porque no se está centrando en el amo, se está centrando ya es al siervo.
y en que el siervo cumple órdenes, pero no hace nada más allá que cumplir órdenes. O Sí. sea, de corazón no haría más, sino solo cumplir órdenes porque es un siervo. Sí, correcto. ¿Qué más? A ver, Mari. Me voy a equivocar. Tranquila. Para eso estamos, para equivocarnos y aprender entre todos. Eso me dice a mí que el que no hace más por lo que le pagan no recibe más por lo que hace. Muy bien, Mari. Muy bien. A ver, Patricia. Aplicándolo a nosotros. Sí. Nosotros somos siervos, éramos siervos en un principio. Sí. Y hacíamos lo que nos tocaba hacer, ¿verdad? Pero ahora tenemos el nivel de hijos y ya no es porque nos toca, sino por amor. Pero muchas veces, creyendo ser hijos, no hacemos lo que nos toca hacer. No sé si me hago entender. Sí, sí, está claro, Patricia. O sea, somos siervos inútiles, no hemos sido aún hijos. ¿Será ahí? Ella habló con claridad, pero ¿qué opinan ustedes? Pastora Jackie. Bueno, a mí me sale otra pregunta. Entonces, señores, lo que vemos aquí, ¿qué sería ser un siervo útil? Ajá. Si el siervo inútil es el que hace todo lo que se le ha mandado, porque es por orden, lo hace y es un inútil, ¿qué es ser un siervo útil? ¿No les parece hermosa esa pregunta? Si el siervo inútil es el que hace lo que se le ha mandado, ¿qué es entonces ser siervo útil? Estamos respondiendo nosotros. ¿Qué entonces es ser siervo útil? Miren, yo vivo tan convencida de algo y es que es el llamado más alto, más elevado, que las expectativas son tan altas, tan altas, tan altas, cuando Él nos llama a ser sus discípulos, que nada de lo que podamos hacer se puede considerar como más allá de nuestro deber. Nada de lo que podamos hacer se puede considerar como más allá de nuestro deber. O sea, por más que hagamos lo que hagamos. Entonces surgen cantidad de preguntas como la que dice la pastora Jackie. ¿Qué es entonces un siervo útil? A ver, Victoria. Pero es que ahí está la diferenciación que siempre hemos hecho entre el siervo y el hijo. Sí. Y el padre y Dios. Ajá. Si Él para mí es padre y es incondicional, es misericordioso, todos los atributos de Dios que podemos endilgarle a propósito de lo que estamos hablando. ¿Cómo me toca a mí retribuir? ¿Cómo debería yo como hijo responder? Yo no puedo responder como hijo desde la poquedad o desde la escasez. Yo tengo que responder desde la abundancia porque yo soy hija de mi padre, el Padre. Pero acá el texto, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de ser hijo? El texto, o sea, si nosotros vemos el texto, no Claro. me está diciendo tanto, o sea, ¿cuál es el tema del texto? ¿Cuál es el tema? El servicio y el servicio dado, o sea, la No he debido calidad del escribirlo servicio. porque me adelanté en escribirlo, pero el tema del texto, ¿cuál es? El servicio. Y la calidad del servicio. Y la calidad del servicio. De acuerdo. Ajá. Ahí es, pero entonces ahí es donde de pronto me estoy adelantando un poco, como dice el pastor, a empezar a inferir cosas para mi vida de fe. Correcto. Y ¿Eso es válido? es lo que estoy tratando de hacer. O sea, yo no puedo servir como un siervo desde la escasez y por mi salario. ¿Sí? Sí. Porque pues yo trabajo, es decir, para el hombre yo trabajo de 8, el deber ser es que yo le trabaje de 8 a 5, que ese es mi horario laboral. ¿Sí? Pero para Dios yo no debería tener horario. Yo debería estar dispuesta siempre y en todo momento. A eso es a lo que me refiero, a eso es a lo que voy. El servicio no puede ser escaso. Ajá. Yo tengo que estar dispuesta siempre y en todo momento para mi Padre que es Dios.
Correcto. Va una pregunta, asimílenla y me van a responder. El amo, en la relación amo-siervo, el amo queda endeudado con el siervo por haber cumplido sus órdenes. El amo queda endeudado con el siervo por haber cumplido sus órdenes. No queda endeudado, ¿cierto? El amo no queda endeudado. Va la otra pregunta. ¿Nuestra obediencia a la palabra deja a Dios endeudado con nosotros? Nunca, ¿cierto? No quiere decir que Dios no premie la obediencia, sino que la obediencia nuestra no hace que Dios esté endeudado conmigo. ¿Sí ve que hay gente que tiene unas actitudes arrogantes muchas veces? Yo un día me encontré a alguien y le dije yo, ¿qué? ¿Cómo le ha ido? Que no sé qué. Dijo, no, me quedé sin trabajo, toca que Dios me dé un trabajo. Y yo dije, por lo menos el favor. A veces hay gente que cree que por venir a la iglesia Dios está en deuda. Señor, pero si yo voy a la iglesia, si estoy haciendo el grupo, si yo oro, si leo la palabra, ¿por qué las cosas no me salen bien? Porque cuando existe la queja, estoy llamando a Dios a cuentas como diciéndole, me debes, me debes, me debes. Yo tengo un amigo en días pasados, él tiene como 60 años y perdió la mamá ya tenía como 92 años y él conoce el evangelio. Y él me invitó a la funeraria para que fuera a orar y yo lo vi tan afligido, o sea, que a mí me llamó la atención eso. Entonces yo le dije, Henry, ¿por qué está así su corazón? Como sin la esperanza. ¿Por qué está tan afligido? Ay, no, es que yo no quería que, o sea, unos argumentos tan necios, y yo le dije, Henry, su mamá se está muriendo con 92 años, la mía se murió a los 40 años y yo no siento que Dios me deba nada. O sea, mi mamá tenía 40 años, yo tenía 11 y ella se murió y yo siento que Dios no me debe nada. Ese fue el propósito de él para enseñarme una cantidad de procesos en esta vida. A veces sentimos eso, que Dios está endeudado con nosotros por la obediencia a la palabra y le reclamamos, yo hago, yo digo, yo voy, yo esto, y le hacemos un listado como para decir, Dios mío. El amo nunca queda endeudado porque el siervo hace lo que se le ha mandado. Y uno piensa, en este presente tenemos el servicio. Pero yo quiero que miremos un texto que es en el mismo evangelio de Lucas, Lucas 12:37, para que hoy podamos entender y aclarar, o sea, tener la respuesta que nos hizo la pastora Jackie. Entonces, ¿cuál es el siervo útil? ¿Cuál es el siervo útil? ¿Quién lee? Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. A ver, Andrés, leámosla en esa versión. Qué hermoso. ¿37? No, Andrés que la quiere leer en otra versión. Dice, los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. ¿Cierto que lo deja uno sin palabras? Es la espada de doble filo que penetra hasta partir el tuétano, las intenciones, discierne el corazón. Nos hace discernir el espíritu de esa letra, la vida que hay en esa letra. Camilo, micrófono. Igual, creo yo que también viene viene también desde mucho más atrás el cuento, porque él ya también les había dicho a los apóstoles cuando los escuchó peleando quién iba a ser el mayor.
Y él les dijo, pues el que quiera ser el mayor, que se humille y que les sirva a los demás, y ahí sí ya tendrán su recompensa. Correcto. Es exactamente eso como lo dice Camilo. O sea, ¿se acuerdan la petición de cuando viene Jacobo y Juan? Y le dice, Señor, una cosa tenemos para pedirte. Dijo, sí, diga. Y dijo, que uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Y ustedes no saben lo que piden. Porque es que los gobernantes de las naciones se enseñorean. Pero el último lugar, ¿cuál es? El del servicio, el que casi nadie quiere. Y él dijo, si ustedes quieren, tienen que hacerse en el último lugar, que es el del servicio. Ahí. Para que ahorita, en este presente, Él nos invita a hacernos en ese último lugar, que es el servicio. Para que después, ay, esto tiene que ser, es una doble bienaventuranza, es un doble gozo, es el gozo terminado, es un gozo completo. O sea, que Él diga, ¿sabe qué? Ahora, ¿sabe qué? Como fueron siervos útiles, ahora entonces, ¿sabe qué? Esta es mi mesa. Siéntense ustedes y ahora yo les voy a servir, va a decir Él. Y ese día vamos a tener la dicha a la N. O sea, una dicha que no se puede, ahí sí como dijo el apóstol Pablo. Dice, un hombre que fue arrebatado al tercer cielo. Me mostraron cosas que son inefables, quiere decir, no se pueden expresar con las palabras. O sea, hay unas cosas que Dios le penetra a uno y uno dice, quisiera hablarlo, quisiera contarle este gozo, pero es que ¿cómo se lo cuento? Y como que uno trata de buscar las palabras y rebuscar cosas y uno dice, no, estaba contenta, súper contenta, muy contenta, demasiado contenta, porque no alcanza uno con palabras a describir lo que uno siente. Entonces, es eso, es poder reflexionar y hacernos la pregunta, ¿estamos en el último lugar? Ahí donde la gente no quiere estar. Estamos, mire, yo veo, yo digo, el Señor Jesús, cuando viene hace 2000 años, moldea el ministerio del servicio de la manera con su propia vida. O sea, aplicó perfectamente toda la palabra. Hubiera podido nacer en Roma. Era el imperio romano el que gobernaba y subyugaba a todas las naciones en la época que nace Jesús. Hubiera podido nacer en una cuna de oro. Hubiera podido pedir un trono de una vez. Pero en lugar del trono fue levantado en una cruz. No nació en Roma, que era la capital del imperio. Nació en Belén, en una ciudad insignificante. Siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cuando uno es ofendido, cuando uno es como que uno se siente incómodo, a mí Dios me ha enseñado algo, pero a veces se me olvida. A veces se me olvida. Siempre me dice, hágase ahí, al lado de la cruz. O sea, cuando uno no soporta la ofensa, uno dice, o sea, ustedes saben que la predicación es más fácil que la aplicación. Porque uno a veces le dice a las personas, no, pero mire, hágase en la cruz, hágase en la cruz. Mire, o sea, si ve lo frágiles que somos, dígale, Señor, tú sabes que soy polvo y el polvo es frágil, el polvo se esparce. Como somos polvo, la ofensa nos hace así. Y es más fácil predicarlo, es más fácil decirle a las personas, cuando a usted lo ofendan, cuando lo vituperen, cuando lo escarnezcan, cuando cometan injusticias, entonces hágase en la cruz y dígale, si ve lo débil que soy, o sea, no soporto esta ofensa. Yo le digo a las personas a ratos, yo le digo que ya bajé y estaba furioso porque tenía 2 llantas pinchadas, y cuando yo bajé, entonces David Augusto, un vecino, me dijo, ay, y mire, son las 7 de la mañana y tengo 2 llantas pinchadas, y estaba furiosísimo. Entonces yo le dije, David Augusto, ¿tú crees que al Hijo de Dios se le pincharon 2 llantas de la camioneta cuando iba para la cruz? Y se quedó mirándome y me dijo, ay no, me hace dar vergüenza. Y yo le dije, mire lo alterado que tú estás porque 2 llantas se te pincharon. Estás perdiendo la paz porque tienes 2 llantas pinchadas. Y un día volví y me lo encontré y me dijo, te voy a contar esto. Y me contó una historia ahí familiar, algo muy personal. Dijo, pero eso sí,
Más difícil lo que le pasó al Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Es eso, es poder entenderlo, que si nosotros estamos en ese lugar de servicio, o sea, Él moldeó. Por eso, mi conclusión es esta. Si tenemos alguna queja, si hay alguna inquietud en nuestro corazón, con los requisitos del discipulado, tenemos que dirigirnos a Él. A veces nos dirigimos al pastor, a veces nos dirigimos a la otra persona. Pero si hay alguna queja, si hay algo incómodo en nuestro ser, por esos requisitos del discipulado, tenemos que dirigirnos a Él. Él fue el que los moldeó. Y Él está pidiendo, si ve que las exigencias son supremamente elevadas, si ve que la condición, porque el llamamiento es así, elevado, altísimo, alto. Si ve por qué a veces debemos, yo a veces le digo a las personas, uno tiene que obligarse, obligar al alma. A mí me gusta hablarle al alma mía, así como David cantaba. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Y es eso. Vuelve, alma mía, a tu reposo porque el Señor te ha hecho bien. O sea, es mantenerla reposada para que entendamos realmente el propósito del servicio y poder declarar siempre que nunca habrá deuda en Él para con nosotros, que toda la deuda está en nosotros para con Él. Utilizando un versículo paralelo y a la vez mirando el contexto de la perícopa que estamos analizando, dice un versículo paralelo en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 13 y 14. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte algo a ti? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Lo que nos está diciendo es claramente que el Señor nos dotó, nos dio todo lo que necesitábamos para servirle, que Él nos dio dones, talentos, habilidades, que es justamente el contexto de la parábola del mayordomo infiel cuando dice: yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. O sea, que usemos todos nuestros recursos, toda nuestra vida, hasta el límite para ganar almas para Cristo. Eso que lee Miguel, si ustedes lo ven en el último capítulo de Primera de Crónicas, ¿es cierto? El último capítulo de Primera de Crónicas. Es cuando David le está preparando a Salomón todo para que a Salomón le salgan las cosas bien, porque ya Dios le había declarado que Salomón iba a edificar el templo. Son lo que los estudiosos bíblicos llaman las doxologías, los signos de alabanza. O sea, él empieza y le pide al pueblo y le dice: traigan la ofrenda, porque vamos a construir una casa para Dios. Y dice que el pueblo voluntariamente empieza a traer las ofrendas y él se goza. Dice que David se goza delante de la presencia del Señor y le dice: tu pueblo voluntariamente y generosamente ha traído. Y él declara esto. Dice: por cuanto tengo mis afectos en la casa de Dios, yo también he preparado oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, cobre para las cosas de cobre, madera, todo. Dijo, pero entonces él empieza y ahí comienza ese himno de alabanza. Le dijo: Señor, pero, o sea ¿cómo estoy orando? ¿Cómo estoy diciendo que nosotros te estamos dando? Que el pueblo vino generosamente, alegremente y trajo para la obra. ¿Cómo? Si todo es tuyo. ¿Cómo puedo decir yo que el pueblo está dando si todo es tuyo? O sea, te devolvemos. Y es cuando le hace ese himno de alabanza que acaba de leer Miguel. A mí siempre me ha parecido hermoso. Para terminar, hoy nos rindió el tiempo. Vamos a ir a 1 Corintios 3, 6 al 7. Para nunca creer que por más de lo que hagamos somos los súper, no, simplemente estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. ¿Qué dice 1 Corintios 3, del 6 al 7? Vamos a leerlo más bien del 1
agarrar como el sentido total. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué piensan? El que calla otorga. Cierto que la palabra, o sea, cuando uno está pendiente, créanlo, cuando uno le dice, Señor, yo quiero el espíritu de esa letra, yo no vengo por la letra, yo vengo por el espíritu de esa letra, y yo quiero la vida que hay en esa letra. Yo quiero, cuando Él dice ni una jota ni una tilde, yo enseño español, por misericordia de Dios. Y yo a veces les digo, no en cualquier lado usted puede colocar la coma, no es que le pierda el sentido a la oración, no en cualquier parte se puede colocar un punto, no a cualquier palabra se le puede, ay no, pongámosle a esta una tilde, misericordia, y la volvemos aguda. Yo les enseño eso, y yo digo, por eso el Señor dice, ni una jota ni una tilde pasará, porque todo tiene un sentido de vida y un sentido espiritual. Cuando uno le arranca y uno dice, el apóstol Pablo le escribe a los corintios en ese contexto, digo, se están agarrando estos y dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Digo, sí, Apolos sembró, yo estoy regando, pero nosotros no somos nada, nosotros simplemente somos servidores. Estos apóstoles nunca dijeron los superapóstoles, no, simplemente, y con el tallaje que tenía el apóstol Pablo, yo digo, con semejante tallaje que tenía ese hombre y el mismo Apolos, y poder decir, ¿sabe qué? Ni el que siembra es nada, ni el que riega. Solamente, mire, ¿de qué les sirve a ustedes sembrar la semilla? ¿De qué les sirve a ustedes regar la semilla si no hay cosecha? Pues yo puedo tener la semilla ahí, puedo sembrarla, puedo regarla, pero si no hay crecimiento, pues no hay cosecha. Y el crecimiento depende de él. Entonces, por eso es hermoso y perfecto cuando nosotros entendemos, claro, que somos ¿qué? Siervos inútiles porque escasamente hacemos. Miren, yo un día pensaba y yo decía, ay Señor, ahora con toda esta cantidad de medios, ¿no? Por la internet, por la televisión, por todo digital, la era digital. Yo digo, si hubieras venido en este tiempo, hubieras podido pasar tus mensajes por la internet, hubieras podido pasar tus mensajes por la televisión, y entonces a tal hora el Señor Jesús está en tal parte, pero la comunicación de Él estuvo limitada a la voz a voz, voz a voz. O sea, nosotros a veces, hay mucha gente que hace uso de las tecnologías para sola basura, y el mensaje no llega. Y él estuvo ahí con esa comunicación voz a voz. Y a mí se me hace que es tan hermoso lo que hacemos en los grupos, porque es el voz a voz, como Jesús, el voz a voz. O sea, el poder acercarme a la otra persona que está ahí, hambrienta, sedienta, y poder traerle el mensaje, y poder siempre reconocer que somos siervos inútiles, porque escasamente estamos haciendo lo que se nos ha encomendado y que jamás Él tendrá deuda con nosotros. Nosotros tenemos la deuda eterna, pero esa es la vida. A ver, Vanessa. Volvemos a Lucas 17. En Lucas 17, ¿sí? En el 6, Él les está diciendo como ustedes
si tuvieran fe, le podrían decir a un sicomoro que se plantara en el mar y él obedecería, como por la autoridad, o como ustedes tienen la autoridad, ¿sí? En el 6. En el 7 les está diciendo, ¿quién de vosotros? O sea, ustedes tienen la autoridad, a los discípulos los está tratando no como siervos, sino como ellos tienen la autoridad, ¿sí? Y él mismo responde en el 9 que como señores no jamás darían gracias a un siervo, porque ellos tienen la autoridad, ¿sí? Él mismo responde, pienso que no, pero luego dice, ahora ustedes, ¿sí? Así también vosotros, cuando ya hayan hecho todo lo que hicieron como con la autoridad, ahora sí pueden decir que han sido siervos inútiles, ¿sí? Entonces yo busqué qué significaba servir y dice, ser servidor es servir domésticamente o como anfitrión, amigo o maestro. Técnicamente, actuar como diácono, administrar, ayudar, diaconado, expedir, ministrar y servir. Pues yo entiendo que tenemos las dos posiciones, pero ya no como siervos únicamente, sino con la autoridad que el Señor nos ha dado. Amén. A usted, gracias Vanessa, ¿a usted no les parece curioso que la palabra servicio viene de una palabra ministro? Se puede aplicar a la política, ¿cierto? Los ministros en el gobierno. Ministro quiere decir servicio, servidor de. O sea, se puede aplicar en la política, ¿no? Los ministros son servidores de. No, solamente están ahí para que les sirvan. Esos ministros en la política, imagínense al ministro de Educación. Venga, yo hoy voy a hacer los niveles de lectura en este curso. Ay, Dios mío. No, están ahí para ser servidos. O sea, en el mundo, si ve cómo se tergiversa todo, es el origen de esa palabra. A ver, Andrés y Estela. Marta. Ay, María Teresa. No le atiné. En la clase anterior sacamos como conclusión, enseñanza del Espíritu, que el perdonar no era nada sobrenatural, era obedecer. Y el siervo debe obedecer. O sea que hoy en día nosotros como hijos, las normas que nos deja el Padre las debemos obedecer con más razón. Me parece que nos está diciendo sigamos obedeciendo y sirviendo, que ahora no van a servir como siervos míos, sino como hijos míos. Correcto. ¿No les parece hermosa la reflexión que hace Andrés? Dice que ya no vamos a servir como siervos, sino como hijos. Lo vamos a hacer con mucho más amor por ese Padre. Lo vamos a hacer y es poder de verdad cada día convencernos más. Que yo quiero que oremos creyendo que Dios no nos debe nada por tener vidas cristianas agradables delante de Él. Ah, entonces vamos a sacarlo. Correcto, mire, casi que no se... Ay, María T. Pienso que algo importante es que el servicio nosotros lo hacemos es por amor, no por obligación, y que la obra es del Señor. O sea, nosotros no nos podemos vanagloriar por la obra que el Señor ha hecho en nosotros. La palabra es fácil, ¿cierto? El declarar la palabra es fácil, pero el aplicarla, como es el propósito de leer la Biblia, a veces no es tan fácil. Cuando alguien nos dice, toca ir allí, toca ir acá, toca incomodarnos nosotros para que el otro se acomode en la vida del Espíritu. Dejar de hacer cosas nosotros para hacer cosas por los otros. Y ahí es donde nosotros, o sea, yo siento que todas nuestras acciones son como un termómetro espiritual donde Dios nos mide el nivel. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Realmente lo estamos haciendo por amor? O realmente, acordémonos siempre que cuando el Señor Jesús le dice a la multitud, ustedes me están buscando porque los alimenté. En la palabra siempre aparecen ese tipo de búsqueda. Hay quienes lo buscaron porque querían saciar el hambre física. Hay quienes simplemente lo buscan por las cosas físicas. Hay quienes solamente lo buscan
porque quieren ver señales y quieren ver prodigios. ¿Se acuerdan del hombre aquel que le dijo, cuando le dijo, baja, baja, desciende a casa, el hijo del noble? Y él le dijo, si no vieres señales no creerías, ¿verdad? Y él dijo, desciende, desciende rápido antes de que mi hijo muera. Entonces hay quienes buscan porque quieren ver eso, señales y prodigios. Pero hay quienes lo buscamos y ese es el anhelo del corazón, que lo busquemos como Juan, que nos podamos recostar en su pecho y decirle, no importa lo que tú me entregues en esta tierra, no importa, te estoy buscando de corazón, por amor al maestro, que solamente nos motive el amor hacia el maestro, el amor al Señor, que esa sea nuestra más grande motivación. O sea, no importa, así el futuro sea dudoso, así las circunstancias sean dudosas, así todo me diga lo contrario, pero yo digo, no, yo voy en camino por amor, no importa, esto forma parte de la... Miren, el domingo estuvimos evangelizando en J. Vargas. Entonces hay una señora que se llama Mariún y tiene un niño que se llama Santiago. No, ese niño, yo siento que me revuelve todos mis intestinos de amor, empezando como canta y se concentra y es pequeño. Habían 3 Santiagos y habían 2 pequeñitos, o sea, pues yo digo pequeñitos como de 10 años, y estaban ahí en el parque evangelizando. Entonces, al final siempre hacemos como una evaluación de la actividad. Y entonces yo le pregunté a los niños, yo le dije, Santi, ¿cómo te fue en el evangelismo hoy? Dijo, pues mira, Beatriz, al comienzo yo tenía nervios porque yo nunca lo había hecho, yo nunca había predicado en la calle, pero entonces yo me sentí muy contento cuando yo fui, invité a las personas y que las personas me hicieron caso. Ay, me pareció tan hermoso. Dijo, entonces yo me sentí después muy gozoso, porque él iba y solito, la mamá estaba hablando con alguien y veía a otras personas y él solito iba, venía con una señora ya anciana, bien ancianita de la mano, la traía porque la idea es que los muchachos comienzan a cantar ahí en el parque y nosotros vamos y los traemos a todos y les decimos, venga, les invitamos a escuchar una alabanza para compartir un mensaje cortico de vida, algo de gozo, y la gente ahí, bueno, estaban, y a mí me pareció tan hermoso que él dijera eso, y dijo, pues que le hicieran caso, que él se sentía muy gozoso porque las personas le habían hecho caso. Entonces verlo como de 10 años trayendo a las personas y siéntate aquí, esa es la vida, eso es, de verdad que eso es. Teniendo en cuenta todo el estudio, ¿cuál es el atributo de Dios? Dios es, a ver, voy a colocarlo acá, Señor, Dios es justo, Dios es Señor ya, Señor y justo. ¿Quiénes votan porque Dios es Señor? ¿Y quiénes votan porque Dios es justo? Listo. Dios es Señor. Porque si habla del amo, ¿cierto? ¿Y el propósito del Espíritu Santo cuál es? Que seamos ¿qué? Útiles. Que seamos siervos útiles. Y el otro, la pastora Jackie dice que Dios no nos debe nada, que estamos en deuda con Él. Es lo que yo debo hacer. Acordémonos que el propósito del Espíritu Santo es yo debo, el atributo Dios es Señor, pero por la connotación de que Dios es Señor, el propósito del Espíritu Santo, entonces yo debo, o sea, mire, tiene que estar ligado, tiene que hablar de lo mismo, tiene que responder al atributo. El propósito del Espíritu Santo tiene que responder al atributo. Entonces, si Él es el Señor, yo debo ¿qué? ¿Siervo qué? ¿Será que alcanzamos a ser siervos? ¿Será que alcanzamos a ser siervos útiles? ¿Será que alcanzamos a ser siervos útiles? No alcanzamos. Aquí no alcanzamos.
¿O si alcanzamos? ¿Cierto? Sí. O sea, lo que dice Victoria, o sea que sabe que si me está encomendando esto, si lo que él me encomienda yo lo estoy haciendo y soy inútil, ¿cómo sería ser siervo útil? Lo que dice Victoria. ¿Hacer qué? Permanente, o sea, la milla extra, hacer algo más de lo que él me está encomendando. Pero ¿será que con todo y eso nos alcanza? A ver, ¿su nombre? Ana Joana. Micrófono. Mirando en versiones en el idioma inglés, no tienen el verbo inútil, sino usan dos verbos, el de escasez de excelencia o que no produce ningún bien, ningún resultado. Entonces, quizás eso nos ayuda a aclarar un poco el propósito del Espíritu Santo. Si siendo siervos que no somos excelentes o que no estamos produciendo un resultado o un bien o una ganancia, quizás el que solo hacemos lo que nos toca y escasamente, entonces quizás el propósito del Espíritu Santo, yo debo ser un siervo diligente o atento o no sé. A ver, Victoria. Pues de pronto es volver a llover sobre mojado, pero yo lo había redactado así, más o menos a la manera como lo hacen en la escuela dominical. Que sepamos que nuestra disposición o la disposición de nosotros hacia el servicio frente al Padre debe ser total, permanente, con amor de hijo, sin escasez ni mezquindad. Bueno, pero ¿cómo lo pudiéramos resumir para este atributo? Dios es Señor, yo debo. ¿Yo debo qué? Servir. O sea, como mínimo ser siervo inútil. O sea, yo debo ser como mínimo ser siervo inútil. Porque el inútil hace lo que toca hacer, lo que se le delega. Por eso. Y sin embargo no lo hacemos. Por eso, Victoria. Pero era lo que yo te decía ahora rato sin micrófono. No podemos aspirar a ser siervos inútiles, sino a ser siervos útiles, para que al menos alcancemos a ser inútiles. Sí. Pero venga, mire lo que dice Victoria. Si ve que es que, oigan, ahorita le vamos a sacar el tono a la porción. Si ve que es que son las demandas elevadas, o sea, cuando vimos la porción de que el que no deja padre, madre, no puede ser llamado discípulo, si ve que es que nos incomoda, créanlo a todos, nos incomoda en la mente y nos incomoda en el corazón sentir que si yo estoy haciendo algo, pero ¿cómo puedo ser siervo inútil? Y eso es bueno, sentir y decir, oiga, si el atributo es Dios es Señor, el propósito del Espíritu Santo es mínimo, de acuerdo al texto, ser un siervo inútil, hacer lo que me está mandado que yo haga. Y si ve que la mente salta y dice, no, inútil no, porque es que la connotación que tenemos de esa palabra, lo que decía Ana Joana, la inútil, entonces, correcto, ajá. Andrés. Podemos aspirar a ser siervos útiles, pero debemos por lo menos ser siervos inútiles y cumplir con la orden que se nos da. Si solo cumpliendo con la orden que se nos da somos inútiles. Entonces, esa tiene que ser la reflexión. Si solo cumpliendo con la orden que se nos da somos siervos inútiles, colocamos al frente que si quisiera ser útil. Esa tiene que ser la reflexión.
si solamente haciendo lo que Él me está diciendo que yo haga y yo lo estoy haciendo, Él dice en su palabra que yo soy siervo inútil, ¿qué debo colocar al frente para ser siervo útil? Y saquémosle el tono. El tema es ¿qué? El servicio. Y el tono es una porción ¿qué? Profética, exhortación, de juicio, ¿de qué? De exhortación. Levanten la mano los que dicen exhortación. ¿Listo? El tono es una exhortación. Amado Dios, te damos gracias, Padre bueno, porque en tu infinita bondad y en tu gran misericordia, hoy reconocemos delante de ti que no nos debes nada por vivir buenas vidas cristianas, Señor. Amado Señor, estamos aquí delante del llamamiento más alto, de las expectativas más altas, porque reconocemos que nada que podamos hacer se puede considerar como más allá de nuestro deber, porque como hijos ese es nuestro deber, anunciar las buenas nuevas. Y que por tu palabra hoy aprendemos, Señor, que si nosotros plantamos, que si nosotros regamos, no somos nada. Porque ni el que planta ni el que riega es nada, sino tú, Padre bueno, que das el crecimiento. Estamos aquí en este presente sirviéndote, Señor. Ayúdanos a hacerlo con la mayor excelencia, Padre bueno, para que un día sintamos la bienaventuranza que dice el Evangelio, cuando tú te vas a ceñir y nos invitas a tu mesa y nos vas a servir. Que seamos merecedores de ese galardón, que seamos consecuentes mientras estamos en esta vida entregando la vida para lo único que realmente sirve, Señor, dar la vida por la obra tuya, por el Evangelio, por la vida eterna, Señor. Gracias te damos, Padre del cielo, porque nos vamos gozosos, porque sabemos que en la condición de amo no hay endeudamiento, Señor, porque estamos cumpliendo las órdenes que tú nos has dado. Pero reconocemos, Señor, que tú premias la obediencia, pero que nuestra obediencia nunca te deja endeudado con nosotros. Nos alegramos de esa verdad. Ayúdanos, Padre del cielo, a como mínimo ser siervos inútiles, pero teniendo al frente el poder llegar un día a que tú digas de nosotros, mis hijos amados, útiles en el ministerio. Amado Dios, que podamos escuchar esa bienaventuranza de tu boca, que tu nombre sea honrado, que tu palabra sea extendida, que muchos más de esta congregación Palabra Viva quieran hacer la labor de ir y dar de comer al hambriento, de ir y dar de beber al sediento, de mirar al forastero y recogerlo, de los que están en la cárcel visitarlos, Señor, de los que están presos, Señor, de los que están enfermos, con enfermedades que muchas veces no son físicas. Ayúdanos, Señor. Tócale el corazón, estimula la voluntad de cada uno de los miembros de esta congregación. Hoy rogamos, bendice al pastor Diego allá en ese lugar donde le has permitido ir y llevar tu palabra, Señor. Ir y llevar las buenas nuevas, Señor. Honramos tu nombre, honramos tu palabra. Yo ruego, Padre del cielo, por cada uno de estos corazones que esta mañana dejó que hacer en su casa, dejaron el que hacer y vinieron porque consideran que lo más importante, Señor, porque anhelan ser esos siervos útiles, Señor, porque están entendiendo, Señor, estamos entendiendo que la vida que tú nos has dado la queremos invertir, Señor, para la vida eterna, Señor. Que tu nombre sea honrado, bendícelos. Tu palabra dice que cuando buscamos el reino tuyo y la justicia, tú nos añadirás. Yo te ruego, añade al que ha estado enfermo, añádele la salud. Al que ha estado triste, Señor, añádele el gozo en estos tiempos, Señor. Añade, Padre del cielo. Tú das la recompensa, porque tu palabra dice que la recompensa está en tu diestra. Si ellos están clamando por corazones, Señor, añádeles personas, almas en esos grupos, Señor. Añade, multiplica esos grupos, Padre del cielo. Que a los que invitamos, Señor, no se resistan y que vengan al conocimiento del único Dios verdadero y del Señor Jesucristo. Añádenos en esos grupos, Señor. Lo imploramos en el nombre de Jesús.
Amén y amén.